Buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a hablar sobre los famosos POEs, o también conocidos como procedimientos operativos estándares, ¿no? Que lo vamos a tener en las boticas o en las farmacias siempre. Es un documento que no debe de faltar en todas las boticas o farmacias, ya sean de establecimientos privados o públicos, ¿no? Pero, ¿qué son estos procedimientos operativos estándar? Es un documento, ¿no? Este POE es un documento en el cual va a describir todos los pasos que se deben de seguir en una oficina farmacéutica, ¿no? Con una sucesión cronológica, o sea, de acuerdo al tiempo y también de acuerdo al personal que trabaja, ¿no? Es un complemento al manual de calidad. ¿Por qué? ¿En qué caso? Nosotros generalmente cuando trabajamos en una oficina farmacéutica no tenemos un manual de calidad, ¿no? Generalmente quienes lo tienen en los laboratorios, ¿no? En manual de calidad, o en muchos casos también en las droguerías, ¿no? Pero muy poco en lo que son las oficinas farmacéuticas. Entonces, en el caso de un laboratorio, una droguería, son complementarios a un manual de calidad. Y lo que sí describe con detalle estos POEs son cómo se va a hacer, quiénes lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y dónde, ¿no? Entonces, para poder hacer un procedimiento operativo estándar debemos tener en cuenta esto: cómo, quién, cuándo y dónde se van a realizar todas las actividades. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se hace un POE? Para estandarizar los métodos y procedimientos para prevenir errores sistemáticos en la ejecución de tareas específicas. Quiere decir que el POE generalmente va a ser igual en todas las oficinas farmacéuticas, ¿no? Estandarizarlo, o sea que en todas sea igual, los mismos métodos, los mismos procedimientos, todo, para poder ejecutar bien nuestras funciones laborales y no poder tener ningún tipo de error, ¿no? Y que cada uno cumpla sus funciones y sus roles que le corresponden. Entonces, es importante la correcta interpretación de las instrucciones para evitar fallos en los pasos a realizar. Entonces, cuando se elabore este tipo de POE, tienen que ser de una manera específica, que se pueda interpretar, que se pueda entender, ¿no? Para no evitar o no cometer errores cuando se realicen o se ejecuten todo lo que dice acá en estos procedimientos operativos estándares. ¿Por qué? Porque nos va a servir como una guía para nosotros los trabajadores, ya seamos técnicos en farmacia o seamos químicos farmacéuticos, ¿no? Aquí nos van a decir cómo de repente hacer un inventario, cómo y cuándo se nos han hecho las capacitaciones, cómo debo de yo poner un medicamento que es rechazado, ¿no? Dónde lo debo de poner, qué instrucciones debe de tener, qué funciones tiene que tener aquí, pues no, cómo debe de realizarlas el técnico en farmacia y también el químico farmacéutico. Otros beneficios que dicen que los procedimientos son la primera herramienta en el entrenamiento del nuevo personal. Por supuesto, porque todo lo que indique en el POE, que son pasos a seguir, es donde nosotros nos vamos a guiar cómo ejecutar alguna función que pueda realizarse en una oficina farmacéutica. Nos dice, el personal debe tener una política común de trabajo para disminuir errores y estandarizar las tareas, ¿no? O sea que cada personal debe tener una labor. Entonces, porque si uno solo realiza todas las funciones que se deben de realizar en una oficina farmacéutica, pues no vamos a poder hacerlas correctamente, ¿no? Entonces, de repente podemos incurrir en algún tipo de error. Entonces, cada uno de los trabajadores, ya sea un químico farmacéutico, ya sea un técnico en farmacia, tiene que realizar sus propias tareas. Sirven para evaluar al personal y conocer su desempeño, por supuesto, porque en los POEs, también hay hojas o partes donde te indican una evaluación para el personal y poder conocer cuál es su desempeño de acuerdo al MOF, ¿no?
Al ser de revisión periódica, sirven para verificar su actualidad y como reentrenamiento del personal con experiencia. Entonces, estos POEs se van a tener que revisar periódicamente, van a tener que ser actualizados, ¿no? Entonces, no podemos tener un POE de hace 20 años. Nosotros tenemos que ir actualizando estos POEs de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Y a todo lo que se va actualizando. Y sirve como reentrenamiento del personal con experiencia. Bueno, si tenemos experiencia y conocemos, de repente voy a volver a leer el POE y por ahí, pues, puedo utilizarlo para algo que me he olvidado yo, o de repente para ayudar y orientar a otro personal, ¿no? Promover la comunicación entre los distintos sectores de la empresa. Obviamente, pues, ¿no? Voy a poder yo conocer qué función va a tener otra área de donde yo estoy trabajando, ¿no? Y me va a permitir, pues, tener una comunicación con ellos para poder coordinar y poder saber, pues, que se está haciendo todo adecuadamente. Son útiles para el desarrollo de autoinspección y auditorías, por supuesto, porque nosotros, como trabajadores de una oficina farmacéutica, podemos hacernos una autoinspección, ¿no? Antes de que de repente venga la DGMIT y nos haga las inspecciones reglamentarias que se hacen cada cierto tiempo en una oficina farmacéutica. Entonces, primero puedo hacerme yo una autoinspección, ¿no? De acuerdo a mi POE, procedimientos, cómo debo tener los medicamentos, en qué orden, en los rechazados, cómo van a ir, cómo debe de ir mi almacén, si han sido capacitados, las temperaturas, dónde debo de colocar los medicamentos que son de repente medicamentos que son como los psicotrópicos y estupefacientes, dónde los debo de tener, quién debe tener las llaves, quién debe de dispensar, entre otras cosas, ¿no? Y con eso pues evito cometer muchos errores. Las ventajas es que me facilita la delegación de funciones, ¿no? ¿Quién va a realizar cada cosa? Permite trabajar de manera más autónoma. Claro, porque en los procedimientos operativos te va a decir, bueno, en el área de rechazado se van a colocar los medicamentos tal con estas instrucciones correspondientes que son su nombre, denominación común, laboratorio, forma farmacéutica. Y el encargado es el técnico en farmacia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya yo sé que de acuerdo al POE, él está, pues, él tiene que realizar esto, ¿no? Estas funciones, ¿no? Pero obviamente, como habíamos mencionado en las clases anteriores, todas estas funciones tienen que estar en el MOF, salvo excepciones que haya coordinación interna y puedan delegarse otras funciones, ¿no? Para de repente disipar un poco el trabajo del químico. Permite un manejo más eficiente del proceso, ¿no? Casi lo mismo del anterior. Facilita la capacitación de nuevos miembros, claro, porque el nuevo personal que va ingresando a veces no se tiene tiempo de capacitarlo en la misma oficina farmacéutica, entonces puede leer los POEs y ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Cuáles son los procedimientos o los pasos a seguir dentro de una oficina farmacéutica y cuál le corresponde a él. Una de las ventajas disminuye la flexibilidad, tiende a volverse obsoletos, bueno, en algunos casos pues no se actualizan y ya no sirven, pues no. Demandan tiempo y dinero para desarrollarse, por supuesto, porque el poder realizar un POE no es algo fácil, no es que hoy día, mañana hago un POE para mi oficina farmacéutica y ya está, no. Para hacerlos tengo que tener una información precisa, cómo voy a desarrollarme, qué cosa tengo que tener o qué tengo en mi oficina farmacéutica y de una manera general qué me piden, ¿no? O qué tiene que tener estos POEs. Para la elaboración de estos POEs se tiene o pasa por 3 etapas, de elaboración, de revisión y de aprobación, ¿no? Entonces, de elaboración tenemos de cuándo se van a elaborar, ¿no? Te dice que los procedimientos documentados deben ser elaborados por quienes lo ejecutan. O sea, estos POEs generalmente son elaborados por los químicos farmacéuticos, ¿no? Que van a trabajar en una oficina farmacéutica, ¿no? Por eso dice por quienes lo ejecutan. Quienes lo ejecutan no somos nosotros los químicos farmacéuticos, ¿no?
Deben ser escritos en un lenguaje sencillo y fácil comprensión, por supuesto. No tengo que yo ser muy clara y precisa de qué cosas se van a hacer, cómo se van a hacer, ¿no? Y que sea entendible, tanto por mí mismo como también por el personal que va a trabajar conmigo. Debe de escribirse en imperativo, o sea, orden, mandato, qué se va a hacer, qué se va a realizar, cómo se va a hacer, ¿no? ¿Quiénes lo van a hacer? Deben cubrir todos los aspectos de cada actividad que fluyan en la calidad del servicio, ¿no? Entonces, se supone que eso tiene que ser acorde con la calidad del servicio que yo voy a dar en una oficina farmacéutica. Todo esto tengo que tener en cuenta cuando voy a elaborar un POE. Luego, también durante la revisión, ¿no? Es la otra parte. Deben ser revisados para verificar que abarca todas las actividades y controles necesarios. Cuando yo elabore un POE, inmediatamente no lo voy a imprimir y lo voy a poner en una botica, ¿no? Tengo que revisar y verificar que todas las actividades que se van a realizar en la oficina farmacéutica estén ahí, en ese POE, ¿no? Y que tengan los controles necesarios y por quiénes van a ser controlados o evaluados. Identificar todas las actividades que puedan ser realizadas más eficientemente. Identificar vacíos de comunicación, ¿no? Tengo que identificar qué es lo que me falta, qué errores puedo tener, si esto me permite orientar al otro personal que va a trabajar conmigo, tener en cuenta el trabajo que está realizando esté bien, ¿no? Por ejemplo, si el técnico es el que ejecuta el guardar los medicamentos en el área de rechazados, pues entonces pongo ahí que él es el responsable, pero verificado por el químico tal, ¿no? Entonces, también identificar las actividades que afectan a otras áreas, verificar que abarque todas las exigencias de la normatividad vigente. Entonces, la elaboración también del POE tiene que estar de acuerdo a las normas, ¿no? No es que a mí se me ocurra hacer o poner algo que no tenga que ver, no esté dentro de lo legal o dentro de las normas que estipulan o que respaldan a una oficina farmacéutica. Entonces ya lo elaboré, ya lo revisé y veo que esté bien, entonces ahora me toca la aprobación. Los procedimientos deben ser aprobados para hacerlos oficiales. Estos no es que yo lo elabore y punto, lo presento, no. Tengo que ver su aprobación. Y tengo que definir las fechas en que entre en vigencia, o sea, cuándo, desde cuándo va a ser utilizado. En su estructura, o sea, ¿qué es lo que debe tener un POE? Tiene dos partes bien definidas. La parte identificativa, o sea, lo que va a identificar claramente al POE, ¿no? Que se le llama pues encabezamiento. Y parte descriptiva, que su mismo nombre lo dice, va a describir todo el proceso con detalle, ¿no? Y de acuerdo a normas que se van a realizar o ejecutar en la oficina farmacéutica, ¿no? Entonces, en la parte identificativa del POE, entonces, arriba de esta hojita, de la hoja, va este logo, ¿no? Que es la parte identificativa, ¿no? Entonces, tengo mi hoja de POE, pero en la parte superior de la hoja va esto, la parte identificativa. ¿Qué va a ir ahí? El logo, ¿no? Número que identifica el POE, el que diga el logo de la botica, los procedimientos estándar, el operativo estándar se pone aquí, el código, ¿no? Número que identifica el POE, de repente es el primero, 001, si es el quinto, 005, ¿no? ¿De qué hoja a qué hoja va? Dependiendo el título. De repente puede ser un proceso que describe el de limpieza, ¿no? El inventario, ¿no? ¿De qué hoja a qué hoja está? De la hoja número 5 a la hoja número 7. ¿En qué departamento, no? ¿En qué área? Emisión, ¿cuándo se dio? Sustituye si es que anteriormente ha habido otro POE, si no, no se pone nada. Revisión, si es que ha sido revisado, entonces se pone una o dos veces, si no ha sido, también nada. Copia, número, ¿qué copia es? Entonces si ha habido otro anterior o no. Emitido por quién lo hizo, quién lo verificó y quién lo aprobó, ¿no? De repente puede ser emitido por
el químico verificado por el mismo químico y aprobado por el mismo químico, ¿no? O de repente puede haber sido emitido por uno, verificado por otro y por otro. Fecha de próxima revisión, de repente si ha sido el 1 de enero del año 2020, va a ser revisado el 1 de enero del 2021. Esto es la parte identificativa, lo que va a identificar esta parte del POE, ¿no? De uno de los POEs. Entonces, aquí tenemos una, por ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo, ¿no? Elaborado por nombre, el químico, Sally, está a cargo del director técnico de la botica, fecha, ¿no? Revisado por la misma química y aprobado por otro, ¿no? La parte descriptiva del POE es, ya arriba está, de qué página a qué página va, ¿no? Y aquí me van a describir todo lo que va en el POE. El objetivo, cuál es el propósito de este inventario, ¿no? Que les mencioné hace un momento. Aquí tenemos que describir cuál es la finalidad, el alcance, define el campo y los límites de aplicación del procedimiento. Definiciones opcionales, un glosario, de repente hay palabras que son muy técnicas y no se entiende, entonces aquí se pone un glosario de las palabras que no se conocen, ¿no? En el caso que haya, si no hay, no. Por eso es que dicen que es opcional. Consideraciones generales, también es una opción, ¿no? Responsabilidades, quienes administran, quienes deciden, aquellos que deben conocer, cumplir y supervisar lo que está descrito, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de esta parte de que es del POE, que es inventario, ¿no? De repente es el técnico en farmacia el responsable, o de repente es el químico. Frecuencia, cada qué tiempo se va a realizar este inventario, por ejemplo. Procedimientos, cómo se debe de hacer, ¿no? Descripción de la actividad, cómo se debe de iniciar, cómo debe realizarse, cómo debe terminar. Formatos, si es que hay algunos formatos, incluyen referencias, ¿no? Casos especiales, si hubiese un caso de procedimiento varíe con respecto al común de las operaciones y por ahí hay algo que se observa, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, acá vemos uno, ¿no? Acá vemos la parte superior, que es la parte identificativa, y acá vemos la descriptiva, ¿no? El objetivo en este caso es establecer la oportunidad, autoridad y metodología para el proceso de capacitación continua al personal que labora en la botica Sun Pharma, ¿no? Alcance, lugar de aplicación, donde se va a realizar en la botica, por ejemplo, Sun Pharma. Frecuencia, cada qué tiempo. Base legal, bajo qué normas se está aplicando este POE. Responsabilidades, ¿no? Es responsabilidad del propietario de la botica coordinar con el químico director técnico para programar capacitación permanente, ¿no? En este caso, es capacitación permanente para el personal de botica. ¿Qué responsabilidades, ¿no? ¿Quién es el responsable? Casos especiales, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Procedimientos, cómo se va a desarrollar. Entonces, acá hay varios, ¿no? El primero podría ser uno de los procedimientos operativos. Dentro de todo el manual puede ser la elaboración de procedimientos operativos estándar. Otro, capacitación del personal. Otro, recepción e ingreso de productos farmacéuticos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Almacenamiento, quién es el que va a hacer, dispensación, expendio, todo de cada uno de ellos tiene que ir sus objetivos, su alcance, sus definiciones, sus responsabilidades, su frecuencia, su procedimiento, o sea, cómo se van a realizar de cada uno de ellos, ¿no? Son varios los que van en un manual, son varios los procedimientos operativos que van a ir dentro de un manual. Ahora, luego que ya tenemos este documento de los procedimientos operativos estándares, que es obligatorio tenerlo en una oficina farmacéutica, tenemos ahora sí las inspecciones que van a realizar los químicos farmacéuticos que pertenecen ya sea a la DIREMIT o DIRIS, ¿no? ¿Qué son estas inspecciones? ¿No? ¿Qué viene a ser una inspección?
sanitaria. Es una actividad, pues, que está destinada a la observación de toda la información, de todos los medicamentos que se encuentran en una botica, ¿no? Entonces, y también la evaluación, evaluar si toda su documentación está en orden, evaluar si todos los medicamentos están acorde como dicen sus documentos, si su fecha de vencimiento está vencida o no, si tienen, cumplen con todos los requisitos que dice el decreto supremo 014, si está de acuerdo a todo el expediente, a la información que presentaron en su expediente, tiene que estar igual, no puede haber ninguna modificación, ni haber quitado, ni haber puesto un estante más, entre otros. Hay varios tipos de inspecciones. Hay inspección reglamentaria, inspección por certificación o auditoría, inspección por denuncia, inspección por seguimiento, inspección para autorización de funcionamiento, ¿no? La inspección por autorización de funcionamiento es la primera inspección que se va a realizar. ¿Se acuerdan que habíamos comentado de que los van a llamar un día antes y van a coordinar la hora? En el caso que no puedan al día siguiente, coordinar entonces la fecha para poder realizar la inspección de verificación de las instalaciones y documentación de la oficina farmacéutica para la cual está requiriendo, de la cual pues está requiriendo su autorización de funcionamiento, ¿no? Entonces, esta sería la primera inspección, pero existe una inspección reglamentaria, ¿no? Aquí nos avisaron cuándo van a ir, ¿verdad? Para podernos dar nuestra autorización de funcionamiento, pero en las subsiguientes, ninguno te va a avisar. En una inspección reglamentaria puede darse después de una autorización de funcionamiento, puede darse de repente al mes, de repente puede darse a los 2 meses, a los 6 meses, de acuerdo al tiempo con el que cuenten los inspectores, ¿no? Van a llegar cualquier día, a cualquier hora, de acuerdo al horario que ustedes han dado de que va a estar abierto su establecimiento farmacéutico. En el caso que ellos puedan llegar, de repente su establecimiento farmacéutico está abierto de 3 a 8. Pueden pasar ellos de casualidad en la mañana y ven abierto la botica, entren y hacen una inspección reglamentaria, ¿no? Y les pueden poner su sanción. ¿Qué es lo que sucede en una inspección reglamentaria? Evalúan documentos, evalúan todos los productos que se están vendiendo. Y no solamente ellos, no solamente documentación y productos, sino también al personal que está trabajando, que está laborando, ¿no? En el caso que no se encuentre, por ejemplo, un químico, director técnico, pues pueden tener una sanción. En el caso de un documento que no, de repente no está en regla, no está en orden, su libro de ocurrencias, también pueden recibir una sanción, ¿no? Que equivalen pues a una UT, media UT, entre otros. Inspección por certificación, o sea, muy aparte de esta inspección reglamentaria, que se puede dar en cualquier momento, existe una inspección por certificación. Entonces, ese es para emitir el certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase anterior de que las buenas prácticas de oficina farmacéutica, si se corta, vuelven a entrar, por favor, se emitían, la primera duraba 6 meses, ¿no? Que te lo otorgaban junto con la resolución de autorización de funcionamiento, y las subsiguientes te la daban cada 3 años, ¿no? Tenían un tiempo de duración de cada 3 años, de las cuales, pues, antes de cumplir los 3 años, tenías tú que presentar tu requerimiento para una nueva certificación 45 días hábiles, antes de cumplirse los 3 años, ¿no? Entonces, en esta inspección de certificación se van a evaluar todo, ¿no? Tus medicamentos, pueden coger cualquier medicamento, que estén bien cortados, que tengan la fecha de vencimiento para poder saber cuándo van a vencer, valga la redundancia de palabras, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir. Igual tu documentación, lo mismo que una reglamentaria, ¿no? Inspección por denuncia, por ejemplo, si en una oficina farmacéutica se están vendiendo medicamentos falsificados, adulterados, vencidos, entonces se puede llamar a la DIREMIT o de repente a la DIRIS y hacer una denuncia. Puede ser una denuncia anónima. Entonces el personal de salud se acerca a esta botica y verifica pues lo que por lo cual ha sido denunciada, ¿no? Entonces, inspecciones por seguimiento. De repente esta botica ya ha sido cerrada, clausurada y ha vuelto a abrir, ¿no?
Entonces le hacen el seguimiento correspondiente o también lo mismo. Pueden estar vendiendo medicamentos vencidos y le hacen una inspección por seguimiento. De qué manera van y compran medicamentos con, con su respectiva boleta, ¿no? De repente, o también les dicen que esta botica no tiene autorización de funcionamiento, también van y le hacen un seguimiento, ¿no? Obviamente el personal que va a ir no va a ir con su chaleco, pues no tiene que ir como una persona común y corriente, ¿no? Para inspeccionar, para verificar si realmente está incumpliendo con las normas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las inspecciones? Es comprobar la aplicación y el cumplimiento de las buenas prácticas, ¿no? O sea que tú me dices que estás cumpliendo las buenas prácticas de oficina farmacéutica, pues voy a comprobar, voy a ver si realmente tú estás cumpliendo con estas normas, ¿no? Y yo lo voy a comprobar con estas inspecciones que voy a realizar, verificar el cumplimiento de la información declarada en el expediente, claro, lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? Todo lo que dice en su expediente tiene que estar ahí en su oficina farmacéutica. No puede haber ni más ni menos. Verificar el resultado con las acciones correctivas. ¿No? Realizar una investigación debido a un reclamo o evento adverso reportado. O sea, de repente, bueno, en esta botica me han venido medicamentos, el cual me ha provocado una intoxicación, o me ha provocado algún tipo de daño, entonces realizar el por qué, no investigar por qué. ¿Qué está ocurriendo? De repente está vendiendo medicamentos falsificados, adulterados o vencidos. ¿Quiénes son las instituciones a cargo de la vigilancia sanitaria de establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos? ¿Quiénes son? La IGEMID, ¿no? En el caso de nosotros es la DIREMID. En el caso de Lima, pues son las DIRIS, ¿no? Entonces, ellos son los que se van a encargar de realizar estas inspecciones, esta vigilancia sanitaria de los establecimientos farmacéuticos. Y también, como les mencioné a un inicio de las clases, de los establecimientos no farmacéuticos, que son aquellos que no van a tener, pues, o no van a requerir una autorización de funcionamiento, ¿no? No es obligatorio para ellos. Pero por ejemplo, les mencionaba quién pueden ser los centros, el centro comercial, por ejemplo, ¿no? De Plaza El Sol, Metro, que venden medicamentos, que no necesitan una autorización de funcionamiento, pero sí están expuestos a una inspección para ver cómo se están vendiendo esos medicamentos, si están muy bien o están acordes sus fechas de vencimiento, entre otros, ¿no? La normativa en la que se sustenta una inspección. O sea, no es porque al químico se le ocurrió, pues, oye, vamos a hacer una inspección porque se nos ocurrió a nosotros. No. Se supone que todo esto está estipulado en una norma, todo esto está detallado en una norma, ¿no? Que te da el derecho o te da la base legal para tú realizar esta inspección. Y estas inspecciones están sustentadas en el Decreto Supremo 021, que se da en el año 2001, ¿no? Y esto lo trata en el artículo 81, 82 y 83, pues, ¿no? En el 81 nos dice que la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, de laboratorio y todas las buenas prácticas, según corresponda, serán verificadas a través de inspecciones periódicas, o sea, cada cierto tiempo se van a ir a verificar si estas buenas prácticas se están cumpliendo o no, que ya les dije, el tiempo puede variar, pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, pueden ser cada 6 meses, pueden ser anuales, ¿no? O cada 2 años, dependiendo del tiempo con el que cuenten, pues, los inspectores, ¿no? Y las inspecciones se van a realizar en base a una guía. Ellos tienen una guía con la cual van a verificar lo que se va a cumplir y lo que no, ¿no? Que es aprobada, obviamente, por el Ministerio de Salud. ¿Cómo se debe desarrollar la inspección? Entonces, aquí los inspectores deben de ser 2, ¿no? 2 obligatoriamente. Como les dije, si es una inspección por apertura, que recién es por apertura, entonces se va a comunicar un día antes. Pero si es inspecciones reglamentarias, por certificación, por seguimiento, por denuncia,
estas pues no van a necesitar que les la avise nadie, ¿no? Tienen que ir 2 inspectores, siempre tienen que ir 2. Obviamente tienen que ir bien identificados con su photocheck, algunos van con su chaleco, ¿no? Entonces tienen que ir con su guía, aparte tienen que ir con un acta donde ahí se detalla quiénes son los inspectores, ¿no? También en algunos casos con su DNI, pero si ya tienes tu photocheck, no es necesario, ¿no? Entonces, como les dije, tienen que ir los 2 inspectores, que son aquellas personas que tienen una autorización para realizar esta función, pues no de inspección basadas en una norma. Al momento de la inspección deben de ir con una acta de inspección, que les mencioné, una guía, ¿no? Donde va a detallar todo lo que hay y lo que no hay, y van a ser verificadas con un check. ¿Por qué? Porque con todo lo que ves tiene que ir acorde con lo que estaba en tu expediente, ¿no? Si es una inspección por apertura, no tiene que haber productos farmacéuticos, ¿no? Por eso es que le pongo acá una X en el caso que sea una inspección por apertura. No deben de haber productos farmacéuticos. En el caso, pues, que sí, que sea una reglamentaria, pues obviamente que sí hay, ¿no? Desarrollo del acta de inspección es lo que les dije, la carta de presentación que tiene que estar firmada por el director de la DIREMIT, ¿no? Y también por el dueño y por el químico y con su sello de la botica. ¿No? Medidas de seguridad que se toman si es que de repente algún medicamento o algo está mal, ¿no? No hay no está con su fecha de vencimiento correspondiente, entonces van a haber sanciones y también van a haber infracciones o multas, ¿no? Medidas de seguridad, inmovilización, incautación, retiro, decomiso, destrucción, suspensión del registro sanitario, cancelación del registro. Las sanciones son las multas, el cierre temporal, cierre definitivo, suspensión del registro sanitario, cancelación del registro sanitario, esto es en el caso de laboratorios, ¿no? Todos los documentos que deben de haber, ya ustedes saben cuáles son, los POEs, libro de recetas, ¿no? ¿No? Su infraestructura debe estar acorde con lo estipulado en su expediente, deben de estar bien uniformados, ¿no? Su distribución debe ser igual a la que está en su